poder pasar un tiempo especial escuchando la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra del Señor? Dice que es como espada de dos filos que corta y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Reciban saludos de Perú, de nuestros amados y queridos hermanos. Ellos envían saludos calurosos para cada uno de ustedes. Ellos saben quiénes son ustedes. Les he hablado bastante que aquí no solamente somos peruanos, sino somos de todas las partes del mundo, donde profesamos y declaramos el amor del Señor y juntos nos reunimos para poder alabar el santo nombre del Señor. ¿Cuántos reciben saludos? De Lima, de Callao. Reciban saludos de Huancayo, el lugar donde mi esposa nació. Fuimos allá para poder conocer, sobre todo mi esposa quería conocer la tierra donde Dios le permitió nacer de emergencia en ese lugar. Reciban saludos de Huanta, Ayacucho y Sibia, de los pastores que están también sirviendo al Señor con todo su corazón. ¿Cómo se recibe un saludo? Con una alegría, con una sonrisa, ¿verdad? Si de tan lejos sus familiares le mandan saludos, ¿cómo se pone usted? Contentos, con una sonrisa de 100 a 100. Entonces son nuestros hermanos que envían saludos. Amén. Y también los quechua hablantes de Perú. Kay kaya tamantam ya payang wow ipani kunaman apachikune saluduta runasimi rimarih kunapa angkunapa ya Dios taitanchik kuya kuininta viday kichikman churay kamucho. Amén. Y a su nombre, que el Señor entonces siga añadiendo bendición en esta mañana, su presencia en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Para ello vamos a abrir el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. ¿Cuántos tienen Biblia? Amén. Aleluya. Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Mientras usted encuentra, si lo tiene me dice amén. Amén. Lo leemos la palabra del Señor en actitud de reverencia. Y dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Inclinamos nuestro rostro.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este día maravilloso. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de estar en tu casa y poder, Señor, leer tu palabra. Padre, pedimos que tu Santo Espíritu nos hable en esta mañana, que traiga ese alimento para nuestro espíritu que necesita, Señor, para estar firmes en estos tiempos que nos toca vivir, Señor, en las situaciones y crisis que atraviesan nuestras vidas, podamos perseverar confiados en ti, oh Dios eterno. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, por estar con nosotros. Usa mi vida, habla a tu iglesia, ministra a tu iglesia a través de la palabra. Te lo pedimos, Papá, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos en esta hora de poder escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos anhelan y desean escuchar la palabra del Señor? Amén. Tiene que haber una disposición para poder recibir la palabra del Señor. Si no hay disposición, hermanos, la palabra, por más lindo, por más bonito que sea, no va a afectar nuestras vidas. Espero que en esta mañana usted esté con la disposición para poder escuchar esta palabra que pueda ser de bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos han leído estas bienaventuranzas? ¿Y cuántos han escudriñado estas bienaventuranzas? Que es muy diferente leer y escudriñar, meditar, pensar un poquito lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en este pasaje. Aquí nosotros vemos instrucciones, vemos algunos elementos que nos van a ayudar a poner por obra la palabra del Señor en nuestras vidas. Las bienaventuranzas deben ser parte de reflexión de nuestras vidas. Yo nací en un hogar evangélico, en un hogar cristiano, donde mis padres desde mi niñez me instruyeron en la palabra del Señor. Como cada uno de nosotros tenemos hijos, le enseñamos, le ayudamos a comprender la palabra del Señor, ellos crecen, desarrollan, y cuando ya tienen entendimiento, ellos toman la decisión de poder continuar o poder quedarse quietos en una etapa de su vida. Entonces, cuando yo recuerdo y pienso en este pasaje, por lo cual he puesto el título como características de todo cristiano que debe poseer en su vida. La Escritura nos dice que nosotros tenemos que llegar a una estatura, a un nivel de un varón perfecto. Y la voluntad del Señor es que nosotros seamos como su Hijo. Amemos como su Hijo. Caminemos como nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo está en nuestro corazón, habita en el trono de nuestro corazón, entonces vamos a caminar como Jesús camina. ¿Alguna vez me he preguntado yo, cómo sería Jesús conduciendo mi carro o conduciendo su carro? Muchas veces nosotros infringimos muchas leyes. Estamos apurados, pasamos quizás en ámbar. Las leyes no nos permiten pasar en ámbar. O quizás subimos la velocidad a 140, 150 y la ley permite solamente 120. ¿Cómo conduciría Jesús mi carro? ¿Cómo se portaría Jesús en su cocina, en su trabajo, en su estudio, si estuviera en su lugar? Yo creo
que en este pasaje que nosotros vamos a escudriñar, vamos a profundizar un poquito, nos vamos a dar cuenta que no es una denominación, no es una iglesia, un nombre de una iglesia hace que nosotros seamos cristianos. Nosotros profesamos la vida pentecostés, pero eso no nos garantiza a nosotros ser buenos cristianos. ¿Sabe qué es lo que a nosotros nos garantiza de ser buenos cristianos? Porque hay cristianos católicos, cristiano bautista, cristiano presbiteriano, cristiano evangélico, pero una vida cristiana auténtica nos va a garantizar en nuestro diario vivir tener una profunda seguridad que nuestras vidas están ancladas en Cristo Jesús. No es una denominación, no es un nombre que nos va a garantizar de que nosotros somos cristianos. Alguien me puede decir, pastor, yo tengo 50 años de una vida cristiana evangélica. Pero cuando yo veo su testimonio que no me da garantía de esos 50 años, ¿qué puedo pensar yo? ¿Qué puede pensar usted? Que esa hermana, que ese hermano solamente vive una vida cristiana de un día durante 50 años. Porque las Escrituras dicen cómo nos van a conocer a nosotros que somos cristianos. En el tiempo de Jesús, usted se imagina que los discípulos le estaban diciendo, vamos a ponernos un solo modelo de ropa para que nos conozcan que nosotros somos tus seguidores. En un tiempo yo anhelaba y deseaba, cuando entramos en la visión, tener 12 hombres que vistan como yo, que tengan la misma corbata, que todo el mismo vestimento mío, para que puedan decir que ellos son de la iglesia de Emanuel. Pero cuando uno escudriña las palabras, cuando uno se acerca a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, se da cuenta que Él dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por sus frutos lo conoceréis. Nuestros frutos nos van a garantizar si somos cristianos auténticos o no lo somos. Estamos viviendo los últimos tiempos en los cuales necesitamos que nuestra fe descanse y esté anclado en la palabra de Dios, no en nuestras emociones, no en nuestros sentimientos, sino en la palabra de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos tener estas características que den evidencia en nuestra vida, en nuestro diario vivir como hijos de Dios. Hay algo importante que yo quiero remarcar en este pasaje, dos elementos muy importantes que nos van a abrir una panorama amplia de poder entender la importancia que tenía Jesús de poder sentarse y decir a sus discípulos estas bienaventuranzas. Según la teología judía, un maestro para enseñar algo bueno, algo importante, ¿qué es lo que hacía? Se sentaba. Dice la Escritura que Jesús se sentó y juntamente con él sus discípulos, porque Jesús al sentarse le estaba diciendo que hoy les voy a enseñar algo importante que les va a garantizar un futuro mejor, que les va a garantizar una bendición grande para sus vidas. Y quiero que presten atención. Un rabino, para dar una enseñanza importante, se sentaba. Y los que querían aprender también se sentaban. Y cuando sus discípulos se sentaron,
ellos estaban diciéndole a Jesús, está bien, queremos escuchar esa enseñanza que importante nos vas a dar. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Jesús dice, se sentó y abriendo su boca les enseñaba. Y yo quiero que hoy podamos profundizar estas bienaventuranzas. ¿Qué entiende usted por bienaventuranza? Dichosos, felices. Bienaventuranza es recibir una bendición de lo que nosotros damos. Y la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los que los pobres en espíritu. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Los pobres en espíritu. ¿Qué piensa usted? Pobres en espíritu. Viajé a Ayacucho, al pueblo que pertenece al lugar donde yo nací. Y cuando estoy en Ayacucho me gusta ir al mercado para poder comer un plato típico de ese lugar. Y mientras compartía con mis hermanos el tiempo de comer, alguien me toca la espalda, era una anciana, y me estira las manos pidiendo una moneda. Entonces yo estaba muy contento, disfrutando de esa comida, ¿verdad? Volteo a verle y está vestido como mi madre vestía. Y me trajo a la mente la imagen de mi mamá. Y le miro a la señora y le digo, ¿cuánto quieres? La señora me mira y me dice, tu voluntad. Y yo le digo, ¿te bastaría 1000? Me mira y sonríe. Y saco 10 soles y le doy. Y la señora estaba emocionada y contenta, no sabía qué hacer para poder decirme gracias. Y las personas que estaban alrededor mirando todo ese gesto. Después de esa escena seguí comiendo y alguien más me toca la espalda y era un señor, un anciano. Y le digo, ¿cuánto quieres? Y rápidamente me dijo, 10,000. ¿Quieres 10,000? Le digo. Y le doy 5 soles. Y contento me recibió y me dijo, qué gracioso es usted. Pobres de espíritu. Serán aquellos que piden limosna. Serán aquellos que necesitan. Cuando uno habla de pobreza, habla de necesidad, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo quería hacerles entender a sus discípulos de qué pobreza estaba hablando Él. Cuando uno escudriña la palabra del Señor y cuando uno piensa en lo que es la pobreza espiritual, está hablando de alguien que depende de Dios, que no depende de sus capacidades, que se siente autosuficiente. El que se siente autosuficiente ya no es pobre espiritual. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, si ustedes dependen siempre del Padre, de nuestro Padre Celestial, son bienaventurados, son felices. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a ser bienaventurados? Cuando siempre estemos dependientes de nuestro Padre Celestial.
Hoy por hoy la vida cristiana, cuando tiene bendiciones, cuando tiene prosperidad, es fácil olvidar. Es fácil apartarse de la casa del Señor. Si el Señor a cada uno de ustedes te bendijera con 1 millón de euros, mañana la iglesia está vacía. Cada uno se va a hacer su negocio, compran su carro, se van a la playa. ¿Es cierto o no es cierto? Pero dice, los pobres de espíritu son bienaventurados, son felices. ¿Y qué termina diciendo el versículo? Porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Qué prefiere usted? ¿El reino de los cielos o una casita que medio caer en esta tierra? Yo quiero el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, lo que han aprendido a estar agradecido en todo tiempo, los que han aprendido a decirle a Dios, te doy gracias por este día, ¿qué sería de mí si tú no estuvieras conmigo? Yo te agradezco porque a pesar de tus bendiciones, yo te necesito, yo te anhelo. Yo deseo estar siempre contigo. Y Jesús estaba impregnando en sus vidas de sus discípulos esto. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Saben? De los pobres de espíritu son los dueños de todo. Con Dios tengo todo. Sin Dios no tengo nada. Solamente me ego, solamente mis pensamientos egocéntricos. Pero cuando tengo esa pobreza espiritual, la necesidad espiritual, entonces yo puedo decir que soy del reino de los cielos. ¿Hoy entienden acerca de la pobreza? No es mendigar, es aprender a depender de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos están aprendiendo a depender de nuestro Padre Celestial? Es lindo y maravilloso cuando uno deposita su fe en Él, en nuestro Señor. Y sigue diciendo, bienaventurados los que lloran, dice, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes lloran hoy día? Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos llorar, ¿verdad? Una tristeza, de un dolor, de una traición, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué lloro se está refiriendo Jesús? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y como ejemplo, podemos tomarlo la vida del rey David. En el Salmo 51 hay una oración que el rey David hace y que esa oración podemos nosotros adaptarlo en nuestras vidas. Él dice, ten misericordia de mí, oh Dios.
cuán importante es pedir la misericordia de Dios para nuestras vidas. En vez de estar llorando por otras cosas. ¿Sabe? El rey David lloró delante de Dios. Al pecar, él no perdió sus dones que el Señor le había dado, porque los dones son irrevocables. ¿Sabe qué es lo que perdió el rey David al cometer ese pecado? ¿Sabe qué perdió? El gozo de su salvación. Si nosotros leemos el Salmo 51, nos vamos a dar cuenta la importancia que tiene llorar delante de Dios. Y a ese lloro se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros lloramos delante de Dios cuando cometemos una falta, un error, un pecado? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo de alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¡Wow! ¡Qué oración tan maravillosa, tan preciosa, que cada uno de nosotros podemos expresar cuando pecamos delante de Dios! Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo: bienaventurados son aquellos que reconocen sus pecados y confiesan con dolor en su corazón al Señor. Hoy puede entender eso, la importancia que nuestro Señor Jesús estaba poniendo en el corazón de sus discípulos, y hoy pone en su corazón. Que cada uno de nosotros, cuando pecamos delante de Dios, podamos reconocer con dolor y lágrimas en nuestros ojos. Y dice la Escritura que seremos consolados. ¿Puede entender, iglesia, la importancia de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hace hoy un cristiano cuando peca? No quiere ser descubierto. Es como alguien que limpia la casa, ¿verdad? Y toda la basura lo mete debajo de la alfombra. Cuando uno llega a su casa está todo limpio, pero si alguien le levanta la alfombra, ahí está todo. Así no prosperaremos, así no seremos consolados. Pero Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: no sean así. Acérquense a nuestro Padre con libertad, y ustedes serán consolados. La importancia que tenía la oración, el quebranto del rey David, era que Dios le devolviera su gozo de su salvación. Cuando uno es salvo hay gozo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y cuando uno peca, ¿qué pasa? Se va el gozo.
Hay una tristeza, hay el Espíritu Santo que nos compunge, que nos redarguye, nos sentimos mal. Pero cuando nosotros nos acercamos en actitud de humildad delante de Dios, Él nos perdona y trae una restauración a nuestras vidas. Hay paz en nuestras vidas para poder seguir adelante, para poder saludar a nuestros hermanos con libertad y poder ser bendición en esta tierra. ¿A cuánto se le está hablando el Señor? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Cuán importante es reconocer nuestras faltas y pedirle perdón a Dios y ser restaurados para permanecer fiel, para esperar la provisión de Dios, para disfrutar la prosperidad de Dios en nuestras vidas? Y sigue diciendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, sentado allí, dando una enseñanza muy importante para nuestras vidas y la vida de los discípulos. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos. Mansedumbre. Hoy yo quiero comparar el ser manso con un animalito que cada uno de nosotros quizás no queremos pronunciar su nombre. ¿Sabe qué animalito en esta tierra es manso? Si alguien me dice, le doy un pasaje. Es el burrito. ¿Cuántos alguna vez han tenido un burrito? Nadie. ¿Sabe? Es el único animal donde usted le pone cargas y encima se sube y sigue caminando. No se queja, no hace nada, él camina y sigue caminando. Cuando usted le pone una carga que a su cuerpo no resiste, ¿qué dice? Lo bota, lo tira, reclama, habla y dice, ¿verdad? Pero el burrito nunca se queja. Y es el único animal que está registrado en la palabra del Señor por 2, 3 o 4 oportunidades, ¿verdad? El número 1, Jesús entró en un burrito. Número 2, los reyes que regresaban de una batalla, de una victoria, entraban en un burrito trayendo paz, trayendo seguridad. Dios hizo que un burrito hablara y le dijera a su amo, no me pegues. ¿Por qué me pegas? ¿Sabe? Los mansos tienen esas características de este animal. La actitud de soportar cualesquiera sea la carga que nos ponen encima. Y nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, cuando ustedes soportan, son felices, son bienaventurados. Hoy en esta tierra que nosotros vivimos muchas veces no soportamos a nuestros familiares, no soportamos a nuestra suegra. ¿Cuántos soportan a la suegra? Estamos aprendiendo, ¿verdad? La vida cristiana es un aprender diario. Antes yo decía que viva la suegra, pero que viva lejos, y así estoy en paz. Ahora yo quiero tener a mi suegra conmigo para decirle muchas gracias por la hija que tú me has dado, porque gracias a ti yo me casé con tu hija y soy feliz.
Tengo mis hijos. No importa que tenga el carácter de usted, pero son míos. Es maravilloso cuando uno comprende la palabra del Señor, aplicarlo en su vida. Si yo no amo a mi prójimo, amados hermanos, la palabra de Dios dice que no amamos a Dios. Yo tengo que soportar el carácter de mi hermano, de mi hermana, de mi familia, de mis hijos, porque la palabra de Dios me garantiza, si yo soy manso, ¿qué dice? Porque de ellos, ¿qué será? La tierra por... ¡Wow! Si yo amo a mi suegra, ya me gané la tierra por heredar. ¿Se da cuenta? Si usted ama a ese esposo que le maltrata, usted está ganando una heredad. Cuán importante es prestar atención a la palabra del Señor. Mansedumbre. ¿Sabe qué piensa la sociedad de usted cuando es manso? Piensa que usted es un menso. Ellos no comprenden. Aún nosotros mismos que estamos en los caminos del Señor no comprendemos. Muchos se van de la iglesia, aún hablando mal. Y se vienen y yo los abrazo, los recibo. Y muchos me dicen, pastor, ¿cómo puede usted hacer eso? Solo Dios puede hacer en tu vida. Solo Dios puede obrar en tu vida. El ser humano quizás no comprenda, pero cuando Cristo está en ti, actúa de tu interior y tú puedes bendecir a los que te maldicen. Tú puedes orar por los que te ultrajan y te persiguen. ¿No es una característica de una vida cristiana el ser pobre en espíritu? El llorar reconociendo nuestras faltas delante de Dios. El ser manso. Ellos no comprenden. Yo quiero preguntar a la iglesia. ¿Nuestro Señor Jesucristo fue manso? Amén. Y yo quiero preguntar algo más. ¿Qué es cosa grande y maravillosa que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz? En su mansedumbre, en su obediencia a su Padre Celestial. Más que morir, hizo algo que a mí me emociona, que a nuestro Padre Celestial mismo le encanta. Es el perdón. Cristo Jesús en la cruz estaba pidiendo perdón por todos aquellos que le habían hecho el mal, por todos aquellos que le habían golpeado, por todos aquellos que se habían mofado, se habían burlado de él. Ahora me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiera perdonado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiera dicho nuestro Padre Celestial si Jesús no hubiera perdonado? ¿Usted se imagina a un Dios que no perdona? ¿Usted se imagina a un Dios que ha dicho que todas nuestras iniquidades fueron perdonados cuando Cristo no hubiera perdonado? Él se sometió a la voluntad del Padre y proclamó perdón.
Y si Cristo Jesús perdonó en la cruz nuestros pecados, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestro prójimo? ¿Usted se imagina a un Dios que cuando usted se acerca y le pida perdón, le diga, voy a pensarlo? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Está comprendiendo la palabra del Señor? Heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? Wow, ¿cuántos tienen hambre y sed de justicia? ¿Cómo lo interpretamos nosotros eso? Una necesidad espiritual. ¿Sabe antes cómo lo interpretaba yo en mi inmadurez? Si alguien no me caía bien, pedía el juicio de Dios para su vida. Y le decía a Dios, por favor, desaparécelo de mi vista. ¿De esa justicia se refiere? Tenía un amigo que juntos íbamos a comprar pan y el panadero no le trataba bien a él. Era cristiano y un cierto día se molestó y maldijo la panadería. Y dijo, yo tengo que ver que esa panadería quebre y haya un letrero que diga, se vende. Y todos los días iba para ver ese letrero. Y todos los días que iba prosperaba el panadero. Y cuando eso veía, ya estaba peleando con Dios este amigo. Y me dijo, Dios no me entiende, no me comprende que yo he pedido justicia. Y yo le digo, amigo, tú no estás entendiendo. Dios te entiende a ti, pero tú eres lo que no entiendes a Dios. Lo que Dios bendijo, nosotros no podemos decir. Lo que Dios bendijo es bendito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a qué justicia se refiere nuestro Señor Jesucristo? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sabe a qué se refiere? A nuestra actitud hacia lo que es justo. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo en nuestro matrimonio? ¿Qué es lo justo en nuestro trabajo? ¿Qué es lo justo en la relación de empleado a obrero, de jefe a trabajador? El apóstol Pablo dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Pero la justicia de Dios es muy diferente. Entonces Jesús le estaba explicando a sus discípulos y le estaba diciendo, bienaventurados son ustedes cuando la justicia lo aplican a su vida y ustedes sean justos. Llegué a mi pueblo Huanta, mis hermanos no sabían que llegaba y no lo encontré cuando llegué. Y de frente nos fuimos a buscar un hotel. Huanta es un pueblo pequeño y todos son conocidos. Llegué y el dueño del hotel era un familiar nuestro, pero tenía sus empleados, sus administradores. Estuvimos
últimos 2 días fuimos 4 personas, mi hermano, mi cuñado y mi otro hermano. Y cuando ya iba a retirarme del hotel, me pide los datos y escucha mi nombre, Teodoro Villar. Y me dice el administrador, ¿usted es el pastor que está en Bélgica? Me dice. Sí. Por honrarnos en este hotel le voy a cobrar solamente 50%, me dice. Y yo le digo, ¿usted es el dueño? No, yo trabajo nomás aquí. Entonces cóbrame lo justo. Cóbrame lo justo a mí y cobra lo justo a los demás. ¿Cómo vas a rendir cuenta de los 50% a tu jefe? Ya veré cómo lo hago. No, eso no es lo justo. ¿Qué es lo justo para usted? Le dan vuelto de más y usted quiere aplicar la justicia, ¿qué haría usted? Señor, me dio de más devuelto. Se equivocó usted. Y ese señor, esa señora le va a decir, usted es buena persona. Va a pensar bien de usted, porque usted está actuando con la justicia. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que ser justos. Si ustedes son justos, serán bienaventurados. ¿Y que van a heredar los justos? ¿Qué dice? A ver. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque, ¿qué dice? Amén. Qué lindo es, ¿verdad? Tener justicia. Un amigo en Perú me dijo, hace 15 años estamos peleando entre hermanos por una herencia. ¿Eso es justo? Pelearse por un pedazo de tierra, buscar abogados, contratar testigos. Si usted y yo anhelamos ser justos, pedir justicia, tenemos que pensar en nosotros primero. Y si nosotros somos justos, actuaremos en la justicia de nuestro Padre Celestial. Vamos a hablar de otra bienaventuranza más. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿A cuánto le gustaría alcanzar misericordia? Que esté pasando una situación terrible y la misericordia de Dios alcance mi vida y ponga gracia en alguien y ese alguien pueda hacerme ayuda, me sostenga. ¿Qué es misericordia para usted? ¿Qué piensa de misericordia? Para entender misericordia, primero tenemos que saber qué son los derechos. ¿Qué es el derecho para usted? ¿Qué piensa del derecho? Porque todos tenemos derechos, ¿verdad? Hay derechos. Y muchos peleamos por esos derechos. ¿Qué es un derecho? Dice que el derecho son establecidos a base de planteamientos de la ley. Los derechos son apoyados por la ley. Pero la misericordia, amados hermanos, está por encima de la ley. Está por encima de los derechos.
La misericordia está basado como pago, retribución a través de la pasión. Bienaventurados los misericordiosos, dice la palabra del Señor, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué pasaría si la misericordia de Dios no existiera? Él aplicaría la numérica, ¿verdad? Diría: 10 adulterios te perdono, en la 11 te fulmino, 20 malacriancias están permitidos, pero en la 21 te desaparezco. Pero las Escrituras dicen que nuevas son sus misericordias cada día. Renueva la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos caminando en esa misericordia? Hay una parábola de los talentos, ¿verdad? De los deudores. Dice que alguien quiso ajustar su cuenta y le pidió lo que le debía. Y este deudor pidió misericordia. Y el dueño dice que fue movido de misericordia y le perdonó. Pero salido de ahí con el perdón, este deudor encuentra en la calle a alguien que le debía menos. Y le empezó, dice, a maltratarle, decirle: págame lo que me debes. Y le dijo: no tengo, no puedo como pagarte. Llamó a la policía y le metió preso porque no quería pagarle. Pero esto dice que fue visto por uno de los trabajadores de este señor. Y le pusieron un aviso y le llamó. Y le dijo: yo tuve misericordia de ti. ¿Y cómo tú no tuviste misericordia de él? Échenle a la cárcel hasta que pague el último centavo de su deuda. El que siembra misericordia, misericordia alcanzará. Amén. ¿Le ha hablado el Señor en estas bienaventuranzas? Amén. ¿Se da cuenta cuán importante es esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Hay todavía más bienaventuranzas. En los próximos tiempos hablaremos, ¿verdad? Dice: bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cuántos padecen persecución? Quizá le persiguen los deudores, ¿verdad? Los que le deben a usted. Pero habla de los que están perseguidos por causa de Cristo. Hay países, hay pueblos donde está prohibido predicar el Evangelio. Y son perseguidos, encarcelados. Y vamos a hablar también de esos puntos. Vamos a ponernos en pie. Yo creo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Y que esta palabra que hoy hemos escuchado, pues podamos ponerla por obra. Pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos. Vamos a orar. Vamos a pedirle que el Espíritu Santo de Dios guarde estas palabras en lo más profundo de nuestro corazón. Y que cuando nuestras vidas están dando pasos malos, que el Espíritu Santo nos recuerde esta palabra y podamos ponerla por obra. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por este día.
y la oportunidad que hemos tenido, Señor, de poder escuchar tu palabra. La importancia que tiene para nuestras vidas estas bienaventuranzas. Gracias, Padre Santo, por permitirnos conocer esta palabra y ayúdanos, oh Dios, a no ser oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de esta palabra. Y que allá afuera, Padre Santo, nos conozcan no por la iglesia donde congregamos, no por el nombre que llevemos, sino por nuestros frutos, por nuestro testimonio, Señor, por nuestra manera de conducirnos allá afuera. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el alimento espiritual que hoy, Señor, nos has brindado. Espíritu Santo de Dios, ministra ahora cada corazón, cada vida. Tú los conoces, las necesidades que ellos tienen. Yo hice mi parte de anunciar esta palabra. Ahora ministra tu Espíritu Santo de Dios. Consuela, abraza, aconseja cada vida. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministra cada necesidad de cada corazón. Tú conoces, Padre, cómo está cada vida, cada corazón. Y conforme a esa necesidad, ministra, Señor. Gracias. Bendigo tu santo nombre. Gracias.